Hoy vamos a ver el protocolo de Silverhorn, que va a ser una continuación básicamente de lo que vimos en el capítulo anterior sobre los decoy state. En este caso lo que vamos a hacer va a ser considerar estados multimodales y vamos a ver qué nos puede ofrecer este tipo de configuración. Esto es debido a que en el decoy state normal nosotros suponíamos que todos los estados vivían en el mismo modo y por tanto if no podía distinguir la señal del decoy state. Sin embargo, esto para bastantes sistemas físicos que nos parecen interesantes no pasa, ya que tenemos un estado multimodal en el cual sí que se puede distinguir. Esto implica, por ejemplo, que tendremos, vamos a usar la misma notación, decoy, que esta igualdad no se da. O sea, en general estos dos van a ser diferentes y por tanto la premisa que teníamos en el capítulo anterior no se cumpliría. Sin embargo, a base de estudiar cómo hay que proceder con este tipo de sistemas, vamos a ver qué podemos analizar, qué podemos ver. Entonces, lo primero que tendremos que decir es, ok, nosotros el estado, en principio señal o decoy, lo estudiaríamos con una matriz densidad para la señal o el decoy que fuese el sumatorio en n de la probabilidad de n fotones para la señal o el decoy de esta forma, con el estado de n fotones. Esto vendría a ser una distribución y esto vendría a ser, digamos, la forma general de una cierta matriz densidad. Aquí estamos suponiendo que todos los fotones tienen propiedades idénticas y por tanto están en el mismo modo, lo cual parece apropiado para, por ejemplo, láseres que emiten débilmente. Pero, por ejemplo, las PDCs, las Parametric Down Crystals States, no tienen esta propiedad, ya que suelen emitir al menos dos modos. Y de hecho el proceso PDC tipo 2, que es bastante famoso, emite fotones en dos modos de polarización diferentes. Uno al que llamamos señal y otro al que llamamos Hitler. Tenemos la señal y tenemos el Hitler. Pero normalmente en las metodologías Prepare and Measure de QKD solo usamos la señal para el encoding de la clave. Y algo importante es que el número de fotones de la señal y el número de fotones del Hitler están estrictamente correlacionados. Entonces, el estado single mode que obtendríamos de una PDC sería algo así. Esto sería tanto para una señal como para un decoy. Tendríamos el sumatorio en n de señal o decoy, y esto es el número de fotones, esto es la amplitud, y tendríamos el número de fotones de la señal y el número de fotones del Hitler. Que normalmente cuando vamos a hacer las cosas que queremos hacer con esto, simplemente tracearíamos, o sea, no consideraríamos lo que hay en el Hitler. Sin embargo, en un PDC realista, lo que tendríamos sería un estado señal o decoy multimodal. Entonces tendríamos un producto tensorial desde k igual a 1 hasta n de el sumatorio en n, y ahora las amplitudes van a depender tanto del modo, porque esto viene a dar el modo, como del número de fotones, tanto para la señal como para el decoy. Y aquí tendríamos n como número de fotones y esto que sería el modo. Y esto sería la señal y esto sería, con otro distinto, el Hitler. Y bueno, la matemática que viene a definir cómo es este estado aparece en el paper. Es un poquito más complicada. Podemos decir que esto son modos espectrales y que estas funciones de aquí son un conjunto ortonormal de funciones. Y claro, aquí estamos considerando un único modo espacial, pero es posible también considerar más modos espaciales. Lo que pasa es que
es razonable considerar un único modo espacial debido a que podemos conseguirlo con una fibra monomodo. Entonces, claro, ¿qué pasa con este tipo de estado? Pues que este estado, si nosotros medimos, o sea, si formulamos su matriz densidad, lo que tendremos será un producto tensorial de sus modos en n, y aquí tendremos la probabilidad de obtener ese modo y ese número de fotones, ya sea para la señal o para el decoy, y el número de fotones, el modo y el número de fotones y el modo. La típica formulación de una matriz densidad. Aquí lo que hemos hecho es tracear sobre Littler. Esto es importante porque Littler realmente, digamos que no lo vamos a usar para nada. Entonces simplemente tenemos que decir, ok, ¿y qué es esto de aquí? Pues esto de aquí simplemente es la amplitud al cuadrado del elemento correspondiente, como hemos hecho siempre en cuántica. Y esto se puede ver que sería la secante hiperbólica al cuadrado de R sub k, señal o decoy, tangente hiperbólica al cuadrado por n, rk sd. Y vale, aquí ¿qué significa cada cosa? RK es básicamente el squeezing parameter, que significa unas cosas, pero que básicamente nos dice esto, que esto es proporcional a la intensidad de bombeo que vayamos a usar. Entonces, si usamos un bombeo, o sea, un bombeo de cristal con diferentes intensidades, entonces tendremos diferentes distribuciones, lo cual nos permite tener los multimodos necesarios. ¿Y a qué llegamos con esto? A que podemos obtener un nuevo límite, digamos, de error. Vale, entonces lo que queremos realmente ahora es determinar un nuevo límite de, digamos, errores que introduce Eve. Y que, por tanto, podamos detectarla más fácilmente y perdiendo menos información. Entonces, podremos decir, ok, yo quiero saber cuál es el Y1 de señal mínimo para un cierto Y1 del decoy dado. Y para eso lo que vamos a hacer será enviar un montonazo de estados decoy deliberadamente, y así Eve va a tener que dejar pasar al menos cierta fracción de esos eventos. Eso implica que vamos a obtener cuál es este valor de aquí de forma segura. Y por tanto, simplemente tendremos que saber cuál es esto de aquí, chequeándolo y usando otras técnicas. Entonces, vamos a decir que Alice no puede medir el modo del fotón, pero sí puede haber una medición del número de fotones para cada modo individual. Eso se puede hacer. Y supongamos que Eve puede hacerlo. Si solo hay un fotón, sabrá en qué modo está y así puede obtener el Y1 bloqueando selectivamente modos si su probabilidad de ocupación es distinto para el signal y para el decoy. Y claro, si somos generales para m modos, lo que se cumpliría, si esto es el modo de ocupación para k fotones, entonces tendríamos esta situación de aquí. Para el decoy sea menor, o sea, decoy entre señal sería menor o igual que esa misma proporción para 2 fotones, menor o igual que la misma para 3, y así hasta llegar a n. Entonces, si solo dejamos pasar el primer modo, este ratio Y1 S Y1 D será menor, pero solo es posible
si se cumple que y1d es menor o igual que el nivel de ocupación en el decoy. En otro caso necesitamos más fotones de otros modos. Y por tanto podemos de esta forma más o menos acotar y obtener, bajo unos cálculos que aparecen en el paper y que podéis consultar ahí, un límite inferior a cuál debería ser el Y1S que obtuviésemos, sabiendo ya nosotros cuál es el Y1T. Por otra parte, también podemos obtener un límite superior para el YMD. Podemos obtener un límite superior para el YMD dado un YMS. Análogamente, tenemos que seguir todas las posibles distribuciones y así pues obtendríamos una estimación de este límite superior. Y con las conclusiones a las que llegan en el paper, pues pueden observar que pueden conservar para unas grandes distancias una eficiencia de hasta el 90%, considerando sistemas físicos que son mucho más factibles que estos sistemas restringidos que se consideraban tanto en el decoy state como en los algoritmos anteriores como el B84 o el E91. Entonces digamos que es una generalización que nos lleva a unos aparatos más realistas y que además se ve que no perdemos prácticamente eficiencia por ello. Entonces es, digamos, una ganancia. Y bueno, el siguiente, que será el último capítulo, en ese veremos el último protocolo que veremos, que es el KMB09, que se basa en usar unas técnicas que ya sean, digamos, las que completen todo este círculo de cosas que queremos ver, que son bases que no son completamente ortonormales. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios y como siempre los papers correspondientes están en la descripción del vídeo y pues podéis echarles un vistazo y sería recomendable al menos pues que los miraseis un poco por encima si os interesa más este tema. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.